Hola, Lulo, ¿cómo te va? Hola Lita, ¿bien y tú? También muy bien, muchas gracias por la oportunidad de este en vivo. Gracias a ti, estoy bastante nervioso, pero aquí estoy. No, me parece súper bien. Rob Soler Watson dice SOS, sos hermosa. Muchas gracias, Rob. Bueno, les platico un poquito quién es Lulo para que lo conozcan. Am, Se llama Nicolás, pero para nosotros, para los cuates, para los amigos, es Lulo, como la fruta. Pero aquí nosotros no tenemos esa fruta, Lulo. ¿Cuál es esa fruta? Uy, bueno, es una fruta relativamente exótica, su apariencia física es circular, pues ojalá pudiera poner como una imagen acá. Es circular, normalmente en el exterior es como naranja y tiene una característica muy interesante, afuera es naranja, adentro es verde y su pelaje, lo que rodea la fruta, es al parecer unos chuzitos, unos chisitos que hacen que sea a veces difícil la manipulación. Entonces es una fruta muy bonita, pero puede ser Pica. complejo. Sí, pica, exacto. ¿Qué tal? Bueno, ya la buscaré cuando terminemos porque no me dio tiempo. Yo dije, ya le voy a preguntar qué significa eso. Bueno, entonces así le dicen Lulo. Y él es psicólogo clínico con énfasis clínico y educativo. Y todo lo que tiene que ver con la educación me encanta. Almirola Lespa dice, ¿cuáles son los pronombres de Lulo? ¿Tú qué prefieres? Gracias por preguntar. Mis pronombres son él y ella, es decir, masculinos y neutros. Muchísimas gracias por la Perfecto. pregunta. Alita, y siéntete libre de usar cualquiera de los dos. Hoy, muchísimas gracias. Eres un tierno, muchas gracias. Luego, ¿tiene experiencia de vida neuroqueer? Déjame confesarte que me tuve que ir a buscar qué significaba eso, pero ahorita te lo voy a preguntar para que tú nos ilustres. ¿Le gusta el universo interno? O sea, la psique, lo psíquico, y el universo externo, o sea, que es pues el universo que es el que vemos allá afuera. ¿Le gusta la moda? A mí me encanta también. O sea, que muchas personas dicen, ay, los autistas no pueden interesarles la moda. Yo sí, o sea, de repente yo creo que se volvió como parte de mi interés. Ahorita ya me he ido tranquilizando, pero yo era así como obsesionada con comprar revistas y con estar viendo que era el último grito de la moda y todo eso. Y además soy joyera, entonces pues ya te podrás imaginar. Luego, la otra es, le gusta la sociología, también me gusta mucho. Le gusta la astronomía, la astrología, la psicología, compartimos interés, la música, la cocina, ahí no compartimos interés, y el movimiento del cuerpo, bailar. A mí también me gusta bailar. Soy malísima, pero me encanta. Y cree en la expansión de la conciencia, le gustan los videojuegos, en especial el Resident Evil 4, el, le gusta el incienso, le gusta el silencio y le gustan los olores dulces. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Ujú. ¿En qué ciudad de Colombia te encuentras? Bueno, yo me encuentro en Medellín, Colombia, no propiamente en la ciudad, sino en la periferia, en lo que llamamos el corregimiento. Realmente vivo en el campo. Ojalá, bueno, yo creo que sí les puedo mostrar un poquito por acá. Esta es mi vista. ¡Wow! Sí, Hermoso. sí, Es el vivo paraíso entonces en la terrenal. montaña. O sea, no tiene Sí, ruido ni nada. ¡Qué maravilla! ¡Qué a sí, gusto! sí, sí, ¿Y esto es por ser sábado o porque ahí vives y ahí trabajas y todo? Es porque aquí vivo, aquí trabajo, pues digamos que una de las grandes adaptaciones que hice en mi vida, sin saber que era una adaptación, fue no trabajar presencial. Yo trabajo 100% virtual, digámoslo así. Entonces, migré el consultorio, digamos la psicoterapia, a la modalidad virtual desde que egresé de la universidad. Ujú. Qué interesante. Uno como que va buscando de manera intuitiva lo que es mejor para uno, ¿verdad? Diana del Sol dice chicanero. ¿Sí? Esa es una expresión de aquí para decir como,
¿cómo podríamos describir esa expresión? Como alguien que está luciendo sus privilegios, como exponiéndolos. Me imagino que hacía alusión a la vista y demás. Ay, sí. Sí, realmente yo dije que quiero estar ahí, en presencial, no en Zoom. Me parece maravilloso, me parece padrísimo. Fíjate que, curiosamente, yo creo que hice algo similar. Yo soy joyera, bueno, diseñadora de joyería, y desde hace, yo creo que desde que me enteré que existía esto de Internet, y dije que es como, de aquí soy, porque me puedo expresar mejor por escrito que hablado, y tengo mejor interacción con mis clientes, así tengo toda la paciencia del mundo cuando me mandan mensajes, entonces atiendo novias, quinceañeras, personas que nunca he visto en mi vida, que yo las siento como mis amigas, todo a través de mensajes escritos. Y entonces, pues me la paso aquí en mi escritorio o acostada en la cama o en el patio o en el sofá. Y yo estoy trabajando, pero estoy trabajando así con el celular. Y me encanta porque me estresa, ¿cómo te diré? Recibir gente y sobre todo esperar la hora, o sea, si va a llegar a las 4 de la tarde, yo llegará puntual y llegará, quizás llega el 10 para las 4, o quizás llega a 4:30, o quizás se le olvidó y me empiezo a estresar horrible. Entonces acá, como es un poco más calmada la cosa en Internet. Así es que, pues yo no conocía el término, pero sí coincido con Diana en que eres un chicanero. Rayos colectivos dice presumido, sí, a todos se nos cayó la baba. Diana dice, pero te amo. Ay, sí. Y bueno. Pero bueno, les invito a tomar un cafecito en algún momento y que también conozcan Santa Elena, que creo que justo está en ferias, además, porque es reconocido el sitio también por la exportación de flores. Entonces están en algo que se llama la Feria de las Flores en Colombia y hay una exposición de silletas, es algo bastante tradicional. Ya lo que había que hacer era o aislarse de la ciudad o pues participar de los eventos. Aquí fue una mezcla de ambos, porque como el evento se realiza acá, estamos atrapados, por así decirlo, en casa, pero es también maravilloso poder vivir la fiesta sin realmente estar como allí en la multitud, pero sí desde la periferia poder vivirlo, entonces es bonito. Mm, Me encanta. Una pregunta, ¿hace cuánto saliste de la universidad? mm, mm, Salí hace unos 3 años, sí, ya Padrísimo. tres Y años. otra pregunta más. Leí, por lo que me comentaste, que eres psicólogo clínico. Esto significa que puedes hacer evaluaciones de diferentes personas. ¿Te has enfocado en autismo o ahorita nos lo vas a contar todo con lujo de detalles? ¿Cómo te enteraste que eres autista y todo? Déjame leer este comentario. Visidioma dice, qué importante hacer las modificaciones que necesitamos en la medida de lo posible. Sí, nos cambia la vida. Es Rayón Colectivo dice, increíble psicólogo. Ay, Lulo se trajo a toda su porra aquí. Decir, cuéntanos todo. Pero de ¿Cómo hecho, te enteraste? Cuéntanoslo todo, te escucho. Anita, es que, bueno, lo primero es que vamos a darnos cuenta que hay mucho por decir y mucho por preguntarte. O sea, yo creo que tengo también aquí, están conectadas, veo personas que hacen parte de un colectivo que estamos creando basado en la unión de la psicología, la neurodivergencia y la disidencia de género. Entonces, las personas que es ahí como rayón colectivo y alma y mente hacen parte como de esa inquietud que tenemos por decir, bueno, ¿y qué más hay allá después del dogma de la psicopatología que nos venden en la academia? Estamos entonces como navegando estas aguas de la neurodiversidad y neurodivergencias. Bueno, yo te cuento que, digamos, un diagnóstico oficial no tengo. Yo estoy en el proceso de evaluación con la doctora Piedad, lo que te había como comentado en síntesis. Y mi acompañamiento, digamos, desde que salí de la universidad, siempre fue pensado en género. Digamos, esto yo acompañando entonces a población queer, a población trans, a aliados, y en algún momento de todo este proceso empecé a identificar que había una
coincidencia entre la población trans y las personas que yo decía desde mi ignorancia en su momento, como, esta persona tiene ciertos rasgos que no me cuadran con la lógica neurotípica del desarrollo. Entonces, de alguna forma, veía que las mismas personas que tenían como estos rasgos queer o que presentaban disforia de género, también cumplían de alguna forma ciertas impresiones como asociadas a lo que teníamos como el espectro autista, ¿cierto? Entonces, esa inquietud se me quedó y era como muy reiterativo en el consultorio, pues en el espacio, y llego, digamos, muy rumiante con esa idea y empiezo a hacer estas, pues bueno, llegamos a hacer estas conexiones con el colectivo, empezamos a ahondar en neurodiversidad, gracias también a Rayón Colectivo, que ha sido, Manu, aquí saludándole también, que ha sido también un gran exponente de esta área y de su experiencia. Y empezamos, digamos, a indagar y a identificar qué es una residencia, y empiezo mi proceso a nivel personal porque yo dije, ok, yo creo que hay algo y me estoy sintiendo loco, pero no sé cómo nombrarlo. No sé cómo nombrar que yo tenga unas dificultades, ¿cómo decirlo?, performáticas. Lo que yo describí fue como que un día me desperté y ya yo no tenía la capacidad para hacer un performance social y no entendía por qué. Fue como abrir los ojos y decir, oh no, ¿dónde está el Lulo que había creado, que era muy funcional para ciertas rutinas, pero se me cayó, se me desbarató y decía, no entiendo esto que pasó? Entonces me sentí loco, creí que tenía un estado disociativo de la personalidad, no convenía el asunto de además ser esta parte, digamos, de la población que tiene información académica y teórica al respecto. Y claro, yo buscaba historias, pero ninguna historia se parecía, porque todas las historias entonces que conocíamos y que nos vende nuevamente la academia son asociadas a las personas autistas no hablantes, lo asociamos con retrasos en la cognición, los hablamos en deterioros en las capacidades y lo asociamos con nimiedades y clichés muy interesantes como el asunto del lenguaje, asuntos de las no verbalizaciones y entre otros, digamos, características. Y allí me obsesiono también con autismo en positivo y escuchando, digamos, una versión que se enfocaba no solo en las niñeces, sino en adultos. Te encontré, Alita. Y cuando te encontré, porque encuentro primero a la doctora Piedad y después escucho tu historia y digo, hay una autista adulta que está contando, discúlpame la expresión y yo no quiero aquí sonar peyorativo, sino haciendo alusión justo a ese imaginario cultural que teníamos. Dije, hay una persona autista y no es una persona que visiblemente, ojo, se vea como una persona con discapacidad, porque esa era la asociación que teníamos del autismo, discapacidad. Entonces dije, esta persona se ve brillante, tiene 1000 intereses, eh, no es un interés, es 1000, habla de masking, habla de un asunto, y digo, ahí, esto me conecta. Esto de alguna forma habla de una experiencia que yo quiero poder contar, pero no había logrado identificar en el entorno, porque además lo que conocíamos era de autismo en varones, y pues yo soy una persona trans, y eso significa que fui asignado mujer al nacer. Mi experiencia de socialización fue muy distinta y distaba mucho de lo que yo conocía como una experiencia de vida autista. Entonces, finalmente, todas esas preguntas me llevan a investigar, me llevan a corroborar experiencias y la doctora Piedad, súper amorosa, me dice como, amiguito, yo no quiero generar primeras impresiones, pero te ves como bastante sospechoso, te ves como bastante parte de este asunto y quedo yo como, ¿qué es lo que ve ella que, no, que difiere tanto de esta imagen, que entonces este imaginario que yo tenía? Porque para mí era muy obvio cuando yo identificaba en mis consultantes como, sí, esta persona puede vivir con, pero a la hora de mirarme a mí yo decía, no, yo soy capaz de hablar,
yo soy capaz de construir relaciones, nunca de mantenerlas, ni siquiera en mi familia. Ahorita el chiste interno, ahorita el chiste interno de 25 años que mi familia me demanda de que no estoy, y yo digo, quizá esa era una señal que no estaba, quizá esa era una señal, no lo sé. Entonces, bueno, creo que esto no responde a la pregunta, pero yo No, te claro. quisiera devolvértela, Alita, y es, yo, pues, esto que te pregunto por chat, ¿cómo llegas tú a empezar a identificar en tu adultez que quizá no haces parte de esta construcción neurotípica del desarrollo, y cómo empiezas tú esta jornada, pues este journey, este viaje de descubrimiento? Porque creo que habemos muchas personas adultas confundidas al respecto, especialmente porque en Colombia nos dicen esto se Sí. diagnostica en la infancia, entonces estamos muy perdidos al respecto. Sí, fíjate que pues yo tengo muy poquito de saber que soy autista, poquito relativamente comparado con mi edad. O sea, hace 5 años apenas me enteré que era autista y fue por una vecina. Vivíamos pared con pared y ella le habían diagnosticado autista al hijo y luego se dio cuenta, decía, es que no, o sea, no puede ser porque mi hijo es igual a mí y le dijo a la psicóloga, pues, ¿qué crees? O sea, tú también eres autista. Y entonces aunque vivíamos pared con pared, nunca, o sea, 10 años nunca nos visitamos. Yo no conocí su casa por dentro y ella no conoció la mía. Porque solamente, o sea, nos caíamos súper bien, ¿eh? Pero nos hacíamos así, o sea, en la cochera nos encontrábamos y, hola, adiós. Y solamente una vez al año en Navidad, yo le mandaba mensaje escrito, jamás llamada. Mensaje, estás en tu casa, quiero llevarte un regalito de Navidad. Sí, vente. Entonces, en la puerta, ella me entregaba un regalo, yo le entregaba un regalo, nos hacíamos así. ¿Quieres pasar? No, no, estoy súper ocupada. ¿Tú quieres venir? No, 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 es que no puedo. Jamás podíamos. Pero nos caíamos súper bien, nos escribíamos casi diario. Y por lo que yo publicaba en Facebook y por mis dibujos, ella sospechó que esta chica es autista igual que yo. Y entonces, pero como con mucha delicadeza me preguntó, ¿conoces a alguien autista? Y yo, sí, Ana, pero estoy súper ocupada. Luego te digo. Y pasó un año, o sea, se me olvidó contestarle. Me imagino, no sé si te pasa, pero a muchos autistas nos pasa, a mí me muero de la vergüenza que le digo, ahorita te busco esa información o luego te escribo y bueno, pasó un año. Y entonces pasó un año porque me encontré una libretita de esas que se usaban antes, donde cuando te ibas a salir de preparatoria le decías a tus compañeros que te dejaran un mensajito. Y entonces, pues yo con mi libretita decía, pues eres muy rara, pero eres muy estudiosa y pues me caes bien, pero nunca llegué a conocerte. Y entonces voy con mis papás, con mi hermana y le digo, miren qué curioso, o sea, me dicen esto. Y me dice mi hermana, es que eres autista. Y yo volteé. Y yo, ¿what? O sea, y me dice, ay Alejandra, o sea, ¿cómo es posible que no sepas? Y yo, o sea, no, a ver, dime, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que yo soy autista? Por eso mi libro se llama ¿Yo? ¿Autista? Porque esa fue mi sorpresa. Y entonces, bueno, corrí a la casa a escribirle a mi amiga Ana, porque me acordé de la pregunta y dije, ¿qué le habré respondido? Pues no le había respondido yo. Ana, me muero de vergüenza. Y yo, ¿qué crees? En mi casa dicen que yo soy autista. Me contesta, me dice, ay, Ale, pues yo ya sabía. Dice, nada más que no me atrevía a decirte. Y pues yo, ¿qué es eso? Entonces, bueno, en aquellos entonces ella me dijo Asperger. Y yo buscaba, y cada vez que buscaba Asperger salía autismo. Y yo, ¿por qué me sale autismo? Yo no quiero saber de autismo, yo quiero saber de Asperger. Y pues estudié, me di cuenta que lo que pasa es que en 2013 el DSM-5 englobó a Asperger dentro del espectro autista y entonces empecé a comprenderlo todo y la ingenua de mí, yo dije, ¿dónde están los demás autistas como yo, los adultos? Y pues, ¿cuáles? O sea, me metía a todas las asociaciones, les escribía, les llamaba, les todo, y me decían, no, aquí o sea, de recién nacidos hasta los 18, o de 4 a 18. Y yo, ¿qué pasa después de que pasaste los 18? O sea, ¿desaparecemos? No, ¿dónde están? Y estaba en Twitter y de repente, yo creo que, ya ves que las redes sociales te leen las neuronas y el cerebro,
me empezaron a salir personas autistas hablando en primera persona, y una de ellas fue mi querida amiga Aida Trazos, Twitter, y ella me dijo, tengo un chat de autistas. Y yo, ya, por favor, quiero conocer a más autistas. Y eran autistas de todas partes del mundo, muy abiertos, muy preparados. Había un chique, porque ella sí es chique, ella L, que es 16 años y te sabía de sexualidad, de autismo, de todo, como una enciclopedia. Yo, wow, wow. Y aprendí muchísimo en ese chat, y entonces, pues, se convirtió en mi interés especial y me puse a estudiar como si no fuera una mañana. No sé si a ti te pasa, Lulo, pero a mí lo que me da miedo es no saber cuánto tiempo me va a durar este interés. O sea, porque estudio muchísimo. O sea, por lo menos 2 horas diarias desde hace 5 años, pero cuando estudié la maestría, llegué a estudiar 10 horas al día. O sea, de que me apasioné, así de todo lo que tenía que ver con autismo, me lo estudiaba. Y pues se viene la pandemia y dije que, o sea, yo dejé de vender así el 14 de marzo de 2020, yo que vendía muchísimo, no se vendía un anillo. Y yo dije, a ver, tengo que hacer algo, si no me voy a cortar las venas aquí de la desesperación. Y entonces dije, pues soy calígrafa, entonces hice cuadernillo de caligrafía, retomé la pintura, y de todos modos sentía la necesidad, estudiaba mucho autismo, y dije, pues me voy a aventar una maestría, aprovechando que está la cosa muy tranquila aquí. Y entonces, ala, y mente dice de psicóloga, dice el hiperfoco, exacto. Entonces me meto a estudiar la maestría, y yo, o sea, de verdad, no es por presumir, así como, no, por chicanera, como dicen, pero estoy segura que fui la que más estudió. O sea, yo le dedicaba a la maestría entre 25 y 30 horas de estudio a la semana sobre neurodesarrollo, y aparte el autismo que seguía, y sigue, o sea, es que es tan interesante. Y lo que tú estás comentando, que te empezaron a brincar cosas, a mí me pasó con la fibromialgia y el autismo. Cuando, o sea, yo tuve fibromialgia detectada, o sea, tengo, o sea, porque no se te quita jamás, es como el autismo. Pero bueno, este te da, o sea, en 2014. Y cuando empiezo a estudiar más de autismo, me empiezan a aparecer cosas muy parecidas. Y bueno, entonces lo que hice es que todas las personas que me mandaban, porque así como autismo es mi interés, lo fue la fibromialgia. Y me mandaban a muchas personas para que yo las coachara, o sea, perdón por la palabra, pero para que las orientara y les dijera cómo medio había salido adelante. Y a todas les escribí yo, oigan, hay un quiz de autismo, ¿lo quieren hacer? Recuerdo que de 15 personas, 14 con fibromialgia, mujeres, adultas, salieron positivo en el quiz de autismo, y una salió TDA, o sea que somos TDA y autismo primo hermano. Y entonces, ya sabes, dije, es que hay mucha relación, y pues efectivamente después me enteré que había mucha relación. Y en esa misma semana, 2 chicas de YouTube, que YouTube yo nada más subo, o sea, casi no interactúo ni nada, me dicen, deberías hacer algo con trastorno obsesivo compulsivo y autismo. Y 2 seguiditas, y yo, sí les voy a hacer caso. Pues, órale, que me empiezo a estudiar sobre TOC, y yo, qué barbaridad. Y aparte, había venido mi hermana el sábado y me dijo que yo era TOC. Y yo, claro que no. O sea, ya sabes, o sea, yo dije, o sea, ¿cómo cree? Porque uno piensa que las cosas, como a ti te pasó con autismo, que tú te imaginas como un estereotipo de cómo debe ser un autista, y dices, claro que yo no puedo ser. A mí, debo confesar, que me pasó con las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, y yo, o sea, yo no me regreso a checar si está prendida la hornilla. De hecho, como tengo TDA, a mí se me olvida prendida la hornilla, y la plancha se me queda prendida, ya sabes. Yo no voy, no soy de las checkers. Entonces me enteré que había chequeadores y había los limpios, o sea, y yo, el de los limpios, como que me hace mucho sentido. Ya sabes, me lavo las manos 1000 veces al día, me baño 2 o 3 veces al día, o sea, así, y yo, o sea, fue muy impactante, y estoy todavía impactada porque esto fue ayer. O sea, apenas ayer descubrí esto, y
Y pues obviamente quiero estudiar más sobre el trastorno obsesivo compulsivo porque ya ves que se pueden llevar junto una con la otra, pero bueno, ya me llevé yo toda la plática, ya, tú tienes la culpa por preguntarme, Lulo, pero así No, estuvo, así estuvo. no. Ay, Anita, esto me recuerda justo a nuestro chat el asunto de esta tensión a veces de pedir disculpas por las interacciones o por extendernos en las intervenciones, porque justo lo que a mí me interesa es escucharte y escucharnos. No siento en ningún momento un asunto ahí de monólogo, lo siento de información valiosísima y yo quiero escucharte. Entonces, extiéndete tanto como desees porque es también una información Oye, regalito. pero aquí la que te está entrevistando soy yo, Lulo. Te voltean los papeles, te voltean Vargas Saraí rápidamente. dice hola, hola Saraí. ¿Es amiga tuya? Sí. Al parecer hay varios amigos conectados. Muchísimas gracias porque creo que esto nos está abriendo un panorama muy valioso. Acabo de identificar que grandes amigos, todos son como humanistas o psicólogos o psicoterapeutas y que tienen una gran sensibilidad y, digamos, llevar esta información a nuestra cotidianidad, a la naturalidad y al consultorio implica algo. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, ya me desvié, ya vamos a empezar con la hora loca, la hora feliz. Y es que, por ejemplo, el asunto con la medicalización del espectro autista es algo muy, digamos, alarmante, porque se observan todas las comorbilidades, pero al no hacer como un encuadre inicial de que puede haber, digamos, esta divergencia en el neurodesarrollo, lo que buscamos es siempre intervenir desde lo sintomático, desde intentar regular al individuo. Y aquí han aparecido, sabes, este montón de terapias basadas en la, vamos a llamarlo, adecuación de los individuos, como estas terapias basadas en, pues, a veces, Conversión, sí, hacerlos llamémoslo como, llamémoslo. neurotípicos. La conversión de la neurotipia, me entero que hay, por ejemplo, terapias que buscan mantener el contacto visual. O sea, yo pienso, por ejemplo, en esa sesión, a mí, no sé ahorita a ti qué te da, pero a mí me da algo aquí. O sea, yo pienso en qué se siente y siento como náuseas, o sea, solamente de lo que debe sentir una persona, digamos, con este tipo de estímulos. Mm, y digo, bueno, ¿hasta qué punto lo que estamos buscando es intervenir para adoctrinar o intervenir para facilitar la integración de las personas dentro del espectro de la diversidad? Porque una cosa es el autismo, pero mirad lo que estamos hablando de las comorbilidades que también hacen parte de la sombrilla neurodivergente, como lo son el TDAH. Te cuento, Anita, que por ejemplo en la EPS, que es aquí el sistema de salud, cuando yo fui a consultar le pregunto a la doctora como, ¿qué digo? Dime qué digo, dime qué hacer, porque ya sé que, por ejemplo, un diagnóstico oficial es aterrador, que puede tener implicaciones legales, por ejemplo, si me voy a presentar en otros países o algo puede tener repercusiones, dime qué hacer. Y ella me dice, Pilo, vi que tú estás en un proceso y yo muy conscientemente lo llevé a la EPS y ¿sabes qué me dijeron, Alita? Me dice la doctora, disculpa, o sea, yo me tuve que reír internamente en varias ocasiones, pero dice, Nico, para mí tú no entras en los criterios porque a veces las personas sin experiencia clínica hacen una evaluación preliminar de este espectro, pero es que tú no cumples con los criterios porque tú, en pocas palabras, no tienes alteraciones en el lenguaje. No, o sea, Y yo dije, me frustra. no, ahorita me quedé como, ok, tienes toda la razón. Dije yo, o sea, como el check es de no voy a seguir aquí esta conversación, pero es muy fuerte ver los ejemplos que vemos en la teoría de hay una desinformación en el gremio biomédico y se está replicando y estamos, digamos, condicionando los procesos de evaluación exclusivamente porque no cumplen con unos criterios que están limitando la exploración de esta Claro, y identidad. además que ya eres adulto. Déjame Uh leerte -huh. lo que dice Vargas Saraí. Dice, soy psicóloga clínica y es un trabajo interdisciplinario
con neuropsicología y psicología clínica, además de otros profesionales. No, sí, dice, el TEA grado 1 no tiene alteración en el lenguaje. Exactamente, o sea, yo, por ejemplo, empecé a hablar a los 9 meses, pero también hay una cosa, según lo que estudié para hacer mi tesis de la maestría, era que hay sesgo de género. Entonces, por ejemplo, en el llamado cuestionario de oro, que es el A22, una niña pequeña, como lo fui yo, me hubiera quedado probablemente en el umbral porque yo hablaba, cuando no es lo mismo hablar que comunicarse. O sea, los problemas son en la comunicación. Y yo hablaba como un merolico, o sea, hablaba y hablaba y hablaba sobre lo que me interesaba, pero en realidad no me estaba comunicando. Y si mi mamá me hablaba, yo ni siquiera la volteaba a ver, o sea, porque no me interesaba. Yo estaba dibujando, yo estaba leyendo, y tienen que afinar estos detalles, como dice Saraí, o sea, fíjate en más cosas, no solamente te vayas a lo que te dijo un cuestionario, sino pregunta a los papás, observa y estudien. O sea, porque la mayoría de los profesionales en esta área no estudian. Dice Vargas Saraí, la alteración es más evidente en la cognición social. Sí, por ejemplo, yo no salía a jugar con las niñas de mi cuadra porque no tenía ningún interés. Rayón Colectivo dice, soy autista con TDA y me comunico muy bien, excepto por la imprudencia. Ay, Rayón, a mí me pasa, ¿sabes? Yo también soy autista, diagnosticada, TDA diagnosticada, alta capacidad diagnosticada y autodiagnosticada ayer con TOC. Pero bueno, eso de la imprudencia, a mí lo que me pasa es que yo estoy así como viendo quién más puede ser autista para decirle. Y pues de repente hay gente que no le gusta nadita, o sea, se siente ofendida porque le dijiste que es autista y mi esposo me controla, no le esté diciendo a la gente que te parece autista. Y yo, es que si es autista, o sea, mira, vela, y el otro, no, cállate, no digas nada. Y pues no, me cuesta mucho trabajo resistirme. Andrea Azul.duque dice, yo trato de entender a estos profesionales porque no tienen la información actualizada. Yo creo que yo no los trato de entender. A mí me da mucho coraje, Andrea. O sea, siento que es una gran irresponsabilidad que no se tomen la molestia de seguir investigando y que en vez de ponerse a criticar a los autistas adultos que estamos hablando en primera persona y que digan, no, tú no puedes ser autista porque hablas o porque ves a los ojos, se pongan a investigar a ver qué dice PubMed, qué dice Medical News, qué dice Spectrum News.org. O sea, dice alma y mente, mi imprudencia tomó sentido aquí, jajaja. Sí, pues sí, o sea, yo siento que es un deber seguirse actualizando y si no sabes o tienes dudas, irte. A mí cuando me dicen algo que no me gusta, me voy a investigar y entonces con fuentes ya les digo, sí, tenés razón o no. O sea, discúlpame, pero aquí dice y les escribo todo lo que tengo que decirles. Rayo Colectivo dice, o no atienden autistas si no saben. Exactamente, eso es lo que yo digo. ¿Sabes que no tienes experiencia? Ten la humildad de decir, mira, yo no estoy tan familiarizado con eso, déjame referirte a Pilar, por ejemplo, que tú dices que Pilar sí, luego me das por favor su dato para ponerla aquí. Y Rayo Colectivo dice, si uno siente culpa, ahí no es. Sí, también hay eso, o sea, que tú dices, o sea, por ejemplo, cuando yo voy a un médico al gastro, ya no voy con ese, pero me dice, ¿cuánto caminas? Y yo, pues camino tanto. ¿Y haces ejercicio? Y yo, sí, nado tanto. Pues deberías hacer más. O sea, me está diciendo gorda, ¿sí sabes? O sea, qué presión. O sea, me está diciendo gorda sin decirme gorda y me hace sentir mal. Entonces, pues adiós ese médico y me fui con otro que me dice, vamos a revisarte cómo están tus estudios y si salen bien, pues síguele así, o sea, estás bien. Y si estás haciendo ejercicio así, sigue así. ¿Sabes? No es que me dé por mi lado, sino que, pues que no me dice gorda. Así va. Y bueno, continuamos con las preguntas. Fíjate que cuando empecé a platicar contigo esta mañana, Lulo, me fui a ver a la biología, que yo imagino que también te debe interesar. Ahorita déjame leer este mensajito. Andrea Azul dice, es muy común en la EPS que no profundicen
Y allí los psicólogos atienden a todos los grupos poblacionales, nos toca a nosotros buscar otro lado. Y carísimo, ¿no, Andrea? Porque además, pues, hacerte una evaluación de autismo o de cualquier otra cosa es carísimo. Y bueno, volviendo a que me fui a la biología, me fui a investigar si la homosexualidad se podía dar en el reino animal. Y sí, sí se da. La transexualidad también se da la transexualidad. Brigitte Baptiste es una gran exponente del tema, perdón, pero quería hacer el guiño. Brigitte Baptiste, mujer trans, que es directora de la EAN en Colombia. ¿Qué tal? Pues bueno, me enteré que, por ejemplo, los gatos, los delfines, los bonobos, los venados, los bisontes, y que también encontraron un grupo de flamencos, pingüinos y buitres que estaban dentro de la homosexualidad y que lo veían normal porque, por ejemplo, al ver un macho con un macho, estaban demostrando a la hembra todas las virtudes que podían tener con esto. Y un cuate que se llama, bueno, cuate, es un doctor, Teodosius Dosansky, dijo que nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Y me encantó su frase. ¿Cómo ves? Es increíble, Alita. Creo que cada vez aparece mayores fuentes para identificar que, digamos, este asunto relacional, independientemente de la especie, hay un asunto de naturalidad en la exploración. Independientemente de la especie, independientemente de las conexiones, hay naturalidades que van de el deseo de explorar y el deseo de conexión. Así que creo que lo que dices es incluso desafiante para el purismo, ¿no crees? Para los purismos genéticos y los purismos de las identidades y las sexualidades hegemónicas. Creería yo que esa es una oposición, por eso menciono a Brigitte, porque claramente sabes que unas, digamos, bueno, y aquí quiero conectar con algo, sabes que han dicho y ha habido una gran oposición de las identidades diversas y las expresiones de género no convencionales, expresiones como yo me veo finalmente, o lo que yo presento de mi performance del género al mundo. Y muchas personas dicen, no, es imposible hablar de transgenerismo porque la biología ya está dada, y ya está dada que haya una reproducción macho-hembra. Pero entonces aparecen escenarios así que dicen jaque mate, jaque mate al dogma, jaque mate al prejuicio, porque lo que se busca es una interacción y una, digámoslo así, expansión. Y frente a este tema, quería comentarte que la doctora Piedad me dejó un pensamiento. En algún punto de la sesión, ella me dice, Nico, hay una situación con lo que llamamos, pues con esta dificultad del diagnóstico de TEA y digamos, las edades donde se dan estos diagnósticos, hablar sobre las infancias trans y hablar sobre las experiencias de vida trans, porque claramente hay personas que en medio de, digamos, de su conflicto identitario muy característico del autismo, entonces hacen procesos de transición y de transición sin lograr tener resultados digamos, de experiencia identitaria satisfactorios. Entonces, ella me puso esta tarea como a pensar y en contrario a entonces estos pensamientos que podrían llevar a conjeturar que el autismo anula las existencias trans, yo lo que propongo es que identificar tempranamente el autismo, hace que existan existencias, o sea, experiencias trans amorosas, porque implica que el sujeto sea consciente de que probablemente su identidad esté fragmentada y que eso va más allá de su género. ¿Me hago entender con lo que digo? Entonces, Sí, claro. contrario a que existe esta tensión y esta polaridad, lo que yo veo aquí es una oportunidad de integrar la medicina, la psicología, lo social, lo político, porque es algo que va más allá de la barrera del género. Pero si lo, digamos, anulamos como no es autismo, no es el género, o es el género, no es autismo, o desde esas teorías dicotómicas y reduccionistas de lo patológico, allí es cuando perdemos la posibilidad de entender cómo está configurado el sujeto o cómo puede, digamos, influir el autismo en su género, en su disruptividad, Sí. en su exploración. Yo me puse a estudiar qué
¿A qué se refería con hegemónico? Y dice que dictan los términos y parámetros de la acción social en todos los sentidos. Entonces, ¿qué significa? Que como la mayoría piensa o hace de determinadas cosas, todos los que nos salimos de esa mayoría estamos mal. Y no es así. Yo te voy a dar un ejemplo que fue algo que me pregunté. Dije, ¿por qué nosotros tenemos que entrar a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde? Porque yo odio madrugar. Pero es algo muy curioso porque odio madrugar, más bien es odio que me obliguen a entrar a un trabajo a las 8 de la mañana, porque yo me despierto a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana y me meto a nadar a esa hora y entonces yo soy muy feliz. Pero lo que no me gusta es que me impongan de 8 a 5. Yo, ¿por qué? ¿Quién dijo? Pues me fui a investigar. Pues resulta que es una decisión hegemónica. ¿Por qué? Porque hay muchos ritmos circadianos. La mayoría, que estamos hablando de solamente el 40%, y ellos le llaman mayoría, se sienten muy felices trabajando de 8 a 5. Rayón Colectivo dice la mirada normativa en todo. Exacto. Entonces, a todo lo demás que hay como veintitantos ritmos, ¿qué significa? Que hay ritmos que funcionan mejor en la tarde-noche, otros en la noche, otros en la madrugada, otros a mediodía. O sea, hay muchos. Marchamos por la derecha y tenemos que adecuarnos a esa mayoría de 40% de una manera hegemónica. O sea, lo siento si a ti no te gusta madrugar, tú te vas al colegio de 7 de la mañana a 2 de la tarde y tú vas así, o sea, fatal. Entonces me fui todavía más profundo a lo antropológico, porque yo, a ver, ¿cómo estaba la onda allá en la época de las cavernas? Pues resulta que todos estos ritmos circadianos se daban porque obviamente el que estaba muy alerta en la noche, pues ese se quedaba parado afuera de la cueva viendo que los demás pudieran dormir para que no los atacara un animal o alguna otra tribu. Y entonces por eso todos tenían diferentes, porque las funciones de todos eran indispensables en la vida. Lo mismo ocurre con todo lo demás. De alguna manera, nuestra mente divergente, ya sea los TDA, los TOC, los autistas, todos somos importantes en la sociedad, aportamos y no tendrían que meternos en la cazuela a que todos fuéramos iguales. O sea, todos aportamos, todos somos valiosos. Y pues, ¿cómo ves? O sea, hablando de un poquito de todo, biología, antropología, sociología y de No, todo. Alita, pero es que lo que planteas es demasiado disruptivo porque, digamos, trajiste al escenario el asunto de justo como esta unión entre lo que buscan las terapias de conversión o las terapias como de reprogramación, porque entonces lo que estamos buscando es que el sujeto sea funcional para la cultura. Y aquí es entonces cuando, por ejemplo, mientras hablabas recordé este asunto del colegio, cuando yo estudiaba, para mí, yo amo la academia, Alita, te confieso aquí, en público, amo la academia, pero soy muy mal estudiante porque me agobio mucho con lectura de textos, seguimiento de trabajos, trabajos grupales, a mí eso me cuesta mucho, siempre quedo mal, no iba a clases, yo no sabía cómo hacer un comentario sin sonar pedante y lo que terminaba pasando era que mis amigos preferían pagarme para que yo hiciera los trabajos, así que era curiosa esta situación, pero el asunto es que Era un recuerdo ganar-ganar. que era un ganar-ganar, pero me acuerdo que en ese entonces mi ritmo, donde yo en la última hora sí lograba hacer las actividades, era en la madrugada. Alta. Yo solamente era funcionar la madrugada en un rango de las 12 y las 5 de la mañana y pensaba, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué solo me concentro? Y tardé años en identificar dos como asuntos y el primero es que no hay, todo el mundo está durmiendo, entonces no hay mucho ruido. Y lo segundo es que no hay mucha luz, que no haya luz, no sé esto como suena, pero que no haya mucha luz es algo maravilloso, no sé cómo explicarlo, pero es algo que te digo garantiza mi concentración en el asunto. Entonces, entender esos ritmos cuando lo que te van a decir afuera es no, porque el ritmo, si tú no duermes estas 8 horas en este rango, es inviable y entonces no eres y siempre va a haber una punitividad, porque no es solo, oye, qué raro lo haces tú, sino no deberías hacerlo así, ¿cierto? O sea, no es solo un asunto como uy, qué raro como lo haces tú, qué raro que te funcione, es un, ¿por qué lo haces Sí,
Sí, así, no lo sí. hagas, está incorrecto. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, ah, ok, entonces lo hago mal y ni siquiera contemplo la posibilidad de, entonces voy a reponer las horas de sueño en el día, me voy a alimentar mejor, quizá voy a hacer otras acomodaciones, sino directamente pasamos a eliminar la acomodación inicial y O ahí a es cuando nos criticarte que lo hagas de esa desestructuramos. manera. Ajá, claro, y Sí, ahí empieza la culpa, porque entonces decimos, claro, yo nunca voy a poder ser un estudiante óptimo porque no cumplo con el perfil de los hábitos y las rutinas de un estudiante óptimo. ¿Te llegó a pasar, Alita, como que tú sintieras como, lo hago demasiado diferente para ser buena en esta cosa? mira, fíjate que en la escuela a mí me fue muy bien. Yo era la clásica nerd, estudiaba demasiado porque me encantaba. De hecho, yo prefería estar en la escuela que en mi casa. Y lo que hacía con los trabajos en equipo, que los odiaba, o sea, cada vez que decía júntense en equipo de 4 y de 5, me hacía cortocircuito. Yo lo que hacía era, me juntaba y le decía, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer el trabajo de todos, voy a poner el nombre de todos, pero déjenme a mí todo. Yo me encargo. Y entonces los demás no hacían nada. Yo estudiaba muchísimo, hacía todo bonito, engargolado, los nombres de todo, y entregaba el trabajo. Y yo ya me salvé de no haber hecho el trabajo con los demás. O cuando decía, júntense en su casa, y yo, o sea, si yo me junto a la casa de alguien, yo no puedo estudiar, yo necesito estudiar, que nadie me hable. Pero ahora, por ejemplo, en el trabajo, que yo me hago mis propias adecuaciones, me estaba acordando ahorita que tú hablabas, mira, déjame enseñarte. Esta es una pulsera de novia, mira qué bonita quedó. Bueno, resulta que ahora que yo trabajo por mi cuenta, que soy la más feliz del planeta, yo sé a qué hora hago las cosas. Me fui a dormir a las 9 de la noche y a las 10 me di cuenta que no podía dormir. Entonces me levanté a las 10 de la noche y a esa hora empecé a trabajar hasta las 2 de la mañana. O sea, es un horario rarísimo. Y estaba yo feliz porque no había luz, no había ruido, nadie me interrumpía. Y entonces pude hacer esta pulsera así con todo el tiempo, dije hasta que la termine. Termino, me voy a dormir, me levanto y a las 10 de la mañana, por supuesto, me estaba cayendo de sueño. Entonces, pues me fui a dormir una hora, me dormí una hora de 10 a 11 y entonces la vida siguió feliz. Marolina, mi querida Marolina. Marolina es autista, súper inteligente, doctorada y tal la cosa. Gracias, Marolina. Y entonces, pues ahora yo me doy mis propias adecuaciones. Cuando antes de verdad sufría, porque a mí me daba sueño a horas muy extrañas, por decirte algo, a la 1 de la tarde o a las 5 de la tarde. Y mi papá, que es autista y súper estricto, como a él no le da sueño, decía que dormir era una pérdida de tiempo. Y yo, ay, y yo quería quedar muy bien con mi papá. Yo no, o sea, no me puedo dormir porque dije que estoy perdiendo el tiempo. Ahora me vale. O sea, si quiero dormir, sé que necesito dormir. Y después de que despierto, digo, wow, o sea, tengo energía para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces, hablamos de una diversidad. O sea, en el colegio tengo, por ejemplo, una amiga que es súper inteligente, así, extraordinariamente inteligente, que estudia por sí misma, aprende mucho de manera autodidacta, pero en la escuela no es lo suyo. Y entonces, pues, ¿qué quieres, no? O sea, que sepa o que vaya a la escuela a que te cueste carísimo y que no es, o sea, que le estén haciendo pasar un mal momento. Yo creo que tendríamos que, o sea, tú que eres un experto en educación, como replantearnos muchas cosas sobre la manera de ser, de estudiar, de vivir, de trabajar adecuado a cada persona para que cada quien diera lo mejor que puede dar y que al final de cuentas en esta corta vida pudiéramos ser lo más felices que podamos. Alita, lo mencionas y es muy fuerte que tengamos que estar hablando de acomodaciones solo porque hay una neurodivergencia presente, porque eso también revela, digamos, esta tendencia social a dogmatizar, a encasillar, ¿sí? A homogenizar nuestros hábitos, incluso, de que estamos hablando. Entonces creo que se convierte finalmente en un juego de culpas, de por qué no puedo hacerlo así, entonces, ¿por qué no puedo hacerlo diferente? ¿Cuántos genios no hay allí viéndolo, pero limitados porque una experiencia tradicional de la educación falló? Porque una lógica tradicional de los modelos educativos fueron violentos, porque es que
creo, Alita, que no estamos hablando a veces de las violencias que pueden vivir las personas neurodiversas en los espacios académicos. Y creo, cuando mencionas, por ejemplo, lo del tema de la educación, es un real, por ejemplo, en mi caso, la educación fue un escenario muy, muy turbulento, tanto así que debí empezar a sospechar que en el momento en el que yo, o sea, lo que pasaba, te quiero contar un poco aquí ahorita de mi experiencia en el colegio y en la universidad, yo no sé cómo priorizar lo social de lo académico. Entonces, mi vida era, o yo voy a la universidad a socializar y toda mi experiencia se vuelve bueno, yo me voy a disponer a este semestre socializar o me pongo a estudiar. Pero cuando intentaba tener ambos, era un desastre. Y entonces lo que pasaba era que escuchábamos las burlas de los compañeros, escuchábamos también entonces cómo hay que segregar, porque claro, esta persona, yo me acuerdo que yo participaba en clases porque los temas me parecían fascinantes y cuando yo, o sea, yo me alegraba mucho, yo pensaba, esto es algo súper divertido, seguramente la gente está igual de motivada que yo, hasta exposiciones me separaban del grupo, porque me acuerdo que eso pasó, y me decían los compas, como, Nico, te queremos pedir el favor de que hoy no participes en la exposición. No, por favor, no nos hagas preguntas porque nos vas a corchar delante del profe. Y yo entendía y yo decía, soy incómodo, estoy representando algo mal para el desarrollo del curso. Yo dejé de ir a la universidad presencialmente un año antes de la pandemia. La pandemia fue una excelente excusa, pero también tuve que empezar a identificar este asunto de qué es lo que pasa, que yo no logro articular las experiencias que las personas dicen son muy naturales. Entonces yo tengo grupos, por ejemplo, de la U, que son estos grupitos que también aparecen por ahí en el chat, pero son personas que nunca lograba yo compartirles como mis dos versiones. Yo decía, no, estos son amigos de fiesta, vamos a ser amigos de fiesta, no pueden conocer a Nico Nerd porque no les va a gustar. No pueden conocer a Nico Sensible porque no les va a gustar. No Sí, pueden como conocer a Lulo. una representación de lo que tú pensabas que era lo ideal para cada grupo. A mí me aterraba, por ejemplo, estas son mis amigas de patinaje y estas soy yo soy de una manera y estas son las de mi trabajo y estas son las de la cámara de joyería, o sea, como diferentes versiones de la misma persona. Mira, déjame leerte lo que dice Alma y Mente, _SIC, dice, hace poco leí que en las personas autistas tiende a disminuir el deseo de morir o la mala autopercepción cuando reciben el diagnóstico porque entienden lo que sucede. ¿Cómo fue recibir el diagnóstico? A mí me dio muchísima alegría, yo así dije, wow, finalmente sé, pero lo que te puedo decir, Alma, es que yo pienso, bueno, y por lo que he leído, es que estos deseos espérame, híjole, no sé por qué lo leí, pero estoy viendo que no dice aquí, yo creo que solamente lo pensé, de que piensas que no perteneces a este mundo y que preferirías no estar, se mantiene por el resto de la vida en los autistas. Es mi particular opinión y voy a hablar solamente por mí, no por todos los demás. Pero sí es muy bueno recibir el diagnóstico y de todos modos te sientes, yo creo que nos vamos a sentir siempre que no pertenecemos a este mundo. Por lo menos eso es lo que a mí me sucede. Lulo, tenemos como más de una hora hablando. Creo que ya nos vamos a tener que retirar. Déjame decirte que me ha súper encantado conocerte, platicar contigo, conocer tu espacio de trabajo. Eres la envidia de todo lo que vimos el lugar. Y te voy a pedir que me pases por aquí para agregar las personas que necesiten hacer una terapia contigo, dónde pueden encontrarte, cómo pueden localizarte a través de tus redes sociales. Y les recomiendo que lo sigan. Está como, déjenme leérselos, es @trascenderse, se lo voy a escribir aquí abajo, y me ha encantado. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alita, también para recomendarles a Rayón Colectivo y a Alma y Mente, que somos esta red, pues, y en compañía de otra compa que está por allí, pero recomendarles y decirles, aquí también habemos profesionales que nos atraviesa la experiencia. Hay algo, y Alita, con esto me gustaría cerrar, y es que visibilizar existencias como
como las nuestras, independientemente del diagnóstico o el apellido que acompañe nuestra experiencia de vida, es relevante porque tenemos el sesgo de que para las personas diversas no hay oportunidades en el plano material, no hay calidad de vida, no hay unos futuros, pero visibilizarnos finalmente muestra para las personas que se han sentido ajenas a que sí hay opciones y que puede que hagamos parte de un espectro tan diverso como su descripción lo indica. Entonces, Alita, muchas gracias. No sabes, esto es como una recarga de vida, ni siquiera de energía, de vida directamente. Es como, creo que es como, le decía yo a mi compañera de vida, como, yo no sé, yo creo que con Alita, yo siento lo que siente la gente cuando va a ver a Billie Eilish, como lo que siente cuando van a ver a una persona que admiran de lo que hacen, lo que transmiten, y devolverte eso ahorita como de verdad yo admiro tu existencia porque está marcando un hito también en lo que se puede hacer, en la expansión y en creer que la diversidad es mala o la diversidad es obsoleta, pues digámoslo así, es deficiente, es una prueba viviente de que no, de que la diferencia es solo eso, diferencia, y que el esfuerzo está en comprenderla más que en señalarla. Así que gracias a ti, Uy, Alita. gracias, Luis. Déjame leer estos mensajes súper bonitos antes de irnos. Inmaculada de los Ríos dice, saludos desde Málaga, España, gracias por vuestra generosidad. ¡Uy, qué bonito! Sí. Alma y mente, y bajo sí dice, gracias, con muchas as. Lava Barça 11 dice, gracias por este espacio tan lindo, gracias, Lau. Rayón Colectivo, ¿queda grabado? Sí, lo voy a dejar aquí grabado. Está padre para quien tenga oportunidad de escucharnos. Claudia Casillas 11 dice, muchas gracias por su apoyo, es una gran ayuda escucharlo. Pues muchísimas gracias, Lulo, un Un gusto gusto, haberte conocido, Alita. platicado contigo. Dice Rayo Colectivo, soy un abrazo al alma, una nueva diagnosticada. Bienvenida, bienvenida al Son. Gracias, Son. Y nos vemos pronto. May Aguilar dice, preciosos ambos. Muchas gracias, May. Abrazote. Chao. Feliz resto de sábado. Bye bye.